Gracias por el privilegio de estar aquí. Señor, ayúdame esta tarde a que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mí y que tu palabra, Señor, llegue a nuestros corazones para que renueve nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, Señor, y podamos vivir cada día más obedientes a ti para ser mejores hijos tuyos en todo momento, Señor. A ti damos las gracias, en nombre de Cristo Jesús, oramos, amén. ¿Sabe que esta semana he estado reflexionando? Porque muchas veces vemos lo maravilloso que es Dios y damos gracias al Señor por su fidelidad, por su amor y su bondad y vemos que Él es nuestro Padre, decimos que es nuestro Padre y somos sus hijos y le pedimos a Él como nuestro Padre qué queremos, qué no queremos. Él dice que nosotros podemos abrir nuestro corazón a Él en todas nuestras necesidades y podemos abrir nuestra vida a Él y Él está para consolarnos, ayudarnos y para su gracia. Y eso es maravilloso. Porque eso establece una relación de Dios con nosotros donde permite que podamos vivir con Él como nuestro amigo fiel y podamos caminar con Él el día a día. Pero a veces como que decimos, bueno, está bien, Dios está aquí, pero no sé si ustedes se han puesto a reflexionar y decir, ¿qué aspira o qué quiere Dios de mí? Porque yo lo veo a Él y yo todo el tiempo lo tengo a Él para que me sirva a mí. Porque a veces vemos como cristianos eso, como que Él está para lo que yo quiero, Él está para proveerme, gracias al Señor por esto, gracias al Señor por todo, y está bien. Pero, ¿cómo me ve el Señor a mí? ¿Qué aspira o qué espera Él de mí como su hijo? Porque cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, lo aceptamos a Él y entendemos que Él es nuestro Padre y que somos hijos de Dios. Y suena muy bonito decir, yo soy hijo de Dios, me siento orgulloso de ser adoptado por Dios, por mi Padre Celestial. Y que ahora tengo una nueva identidad del reino y entiendo todo lo que implica y significa vivir como hijo de Dios y como cristiano evangélico que soy. Ahora, ¿cómo me ve Dios a mí? Como su hijo, sí. Pero ¿qué espera Él de mí que sea mi día a día? ¿Qué espera Él de mí como su hijo y cómo yo voy a comportarme en todo momento? Y sobre eso estaba leyendo y quiero que me acompañen a buscar en sus Biblias Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, y vamos a leerlo, y vamos a estar en esos dos versículos en la tarde de hoy, y vamos a ver qué dice la palabra. Dice así, versículo número 1 de Romanos 12, dice así, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí estaba leyendo esta carta de Pablo y decía, wow, qué maravilloso esto. Porque en 2 versículos él nos está diciendo la respuesta a esa pregunta que yo les decía. ¿Qué espera Dios de mí? Dios dice al principio acá, dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. Primero empieza a hablar Pablo de una manera que te está diciendo a ti, de una manera amorosa y recordando que Dios es misericordioso. Recuerda que la misericordia de Dios está hablando de su gracia, de su amor, de su fe. Entonces está diciendo a ese Dios que ustedes creen que es misericordioso, que es amoroso y que lo salvó por su gracia, les pido lo siguiente. Y él está diciendo, así que les ruego, es como una decisión que ustedes van a tomar, así que nosotros vamos a tomar. No es una imposición, es una decisión que nosotros tenemos que tomar como hijos de Dios, entendiendo de que ese Dios misericordioso está para nosotros en todo momento. Entonces, dice después así, dice que espero, entonces, os ruego a ustedes, por misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ustedes recuerdan en el Antiguo Testamento qué tenían que hacer para la gente poder ser perdonada de sus pecados. Un sacrificio, matar un cordero. La diferencia de ahorita es que no le dicen ahora tienen que ser a un sacrificio, sino presentar sus cuerpos como un sacrificio, pero ¿cómo? Vivo, no muerto, porque el cordero estaba muerto. Para el cordero cuando llegaba ya a ser hacer la ofrenda para Dios, ya había pasado por un proceso donde ya estaba muerto. Ya habían sacado sus partes, ya habían sacado todo, y ese cordero ya llegaba muerto a ser ya sacrificado justamente para que Dios pueda ser salvo. Ahora no. Ahora Pablo dice, ustedes tienen que ser un sacrificio vivo. ¿Y qué significa ser un sacrificio vivo? Ser esa persona dispuesta a que con tu vida activa en todo momento esté disponible para el Señor. ¿Qué es lo más difícil?
Porque el sacrificio vivo dice que en todo momento y en todo lugar tú vas a estar activo y vivo para poder dedicar tu vida a Dios. No en ciertos lugares, no en ciertas circunstancias o en ciertos intereses personales. Es vivo, activo en todo momento. Es ser ese sacrificio que, mira, cuando uno habla de sacrificio, a veces uno dice, por sacrificio dejo de hacer tal cosa por hacerlo, lo que es correcto. Eso significa ser un sacrificio vivo. Cuando tú por amor a Dios dejas de hacer algo que a ti te puede placer, pero yo sé que mi vida es para el Señor y dejo de hacer esto que es incorrecto para agradar a Dios. Aunque mi cuerpo dice, yo quiero hacerlo. Porque es la lucha. ¿Se acuerdan que hemos hablado sobre eso? La lucha que hay entre la carne y el espíritu todo el tiempo. Eso es parte de ese sacrificio que tienes que empezar a decir. Abandonar aquello que a ti te pueda gustar, porque es un sacrificio vivo ahora que con mis acciones es que yo voy a ser agradable al Señor. Con tu manera de vivir, con tu manera de pensar, con tu manera de actuar, es que empiezas a hacer ese sacrificio vivo que va a ser lo que el Señor quiere recibir de ti. Porque en la época antigua, en la época de Moisés, ¿qué tenían que hacer? El sacrificio limpiaba el pecado de la persona. Él tenía que decir, oye, cometí este pecado, bueno, tengo que ir, escoger el cordero, que tiene que ser con todas estas condiciones que dijo, que todo, entregarlo y esperar que viniera el momento, que el sumo sacerdote viniera y hacía la expiación del pecado. Y ahí era perdonado. Ahora, tú, con tus acciones, que implica arrepentimiento, es ese sacrificio que quiere el Señor diariamente, vivo para que tú puedas ser perdonado. Porque acuérdense que ¿qué es el arrepentimiento? Es dejar de hacer lo incorrecto para hacer lo que es correcto. Si tú realmente te arrepentiste, no vas a seguir haciendo lo mismo todo el tiempo. Porque se nos va a decir, bueno, ¿qué dice él que es mío? Si todo el tiempo sigue haciendo lo mismo, sigue haciendo las mismas condiciones que le he dicho que es desobediencia mía, entonces no hay un arrepentimiento genuino. No puede haber perdón tampoco de parte del Señor. Cuando tú sabes que eres perdonado por el Señor y que tú entendiste de que esa acción que estabas haciendo es incorrecta delante del Señor y la desechas por completo de tu vida, tú no sigues haciéndola más. Porque hay un arrepentimiento y un cambio de dirección. Y es una manera de vivir correcta delante del Señor. Y eso es lo que el Señor quiere con nosotros, que nosotros podamos ser ese sacrificio vivo, no muerto, sino vivo, es decir, activo en todo momento en obediencia a Él. Eso es ser un sacrificio vivo. Y después dice ¿qué? Dice, santo, que seamos santos. Santo, yo sé que lo hemos hablado bastante aquí, no, santo no es el que tiene aquí la coronita todo el tiempo y estamos acostumbrados a ver la estatua que está ahí y le piden a las personas. No, santo significa ser apartado para Dios. Cuando el Señor dice que nosotros somos santos es porque fuimos apartados para Él. Y al ser apartados para Él, debemos comenzar a caminar en obediencia para Dios. No para nosotros, no para satisfacción de nosotros, sino en obediencia y en pureza y en devoción a Dios. Eso es lo que significa ser una persona santa delante de Dios. No es perfecta, no, es apartado para Dios, caminando cada día de la mejor manera para poder ser devoto al Señor y vivir en pureza delante de Él. Y va muy ligado a hacer ese sacrificio vivo, activo en cada acción que vayamos a tener. A veces pensamos eso, que decir, oye, esta persona es santa. No, él no se equivoca, eso es porque son unos santos, ellos se creen perfectos. No es que se crean perfecta la persona. Cuando hablamos que es santo, es porque él se está apartando para Dios. Y cuando yo sé que me estoy apartando para Él, estoy buscando la forma de vivir en obediencia a Él de acuerdo a sus estatutos o mandatos. Es decir, yo estoy buscando la forma de agradar a Dios en todo. ¿Por qué? Porque yo soy un sacrificio vivo, santo, que es agradable para Dios. Y fui apartado para Él. Y cuando hablamos que dice que es agradable, como dice el versículo número 1, manténlo ahí. Mire que dice ahí. Dice que que presentéis vuestros cuerpos. Así que nosotros tenemos que vivir como un sacrificio vivo, como un sacrificio santo y agradable a Dios. ¿Cuándo algo es agradable? ¿Cuándo qué?
Ajá. Cuando ustedes comen algo que les gusta, ¿no es agradable? ¿Qué sienten? Wow, la sensación, dice, me gusta, es sabroso, lo disfruto. Muchos dicen, voy a comerlo despacio para poder saborearlo bien y poder degustarlo como debe ser. Otros dicen, ¿sabes qué mi abuela decía? Mi abuela decía que cuando a mí me gustaba mucho la carne mechada, me gusta mucho. Y cuando ella la hacía me encantaba. Y entonces ella decía, hijo, déjala de último para que te quede el sabor en la boca y lo puedas disfrutar. Y así agarré yo con lo que más me gusta, lo dejo siempre al final y es lo último que me termino de comer para que me quede el saborcito en la boca. Y lo aprendí así. Y eso es algo agradable. Y es lo que el Señor quiere de nosotros. Cuando nosotros hacemos las cosas correctamente delante del Señor, viviendo como Él quiere que vivamos, Él dice, quédate ahí. Yo lo estoy disfrutando. El Padre disfruta cuando nosotros vivimos de una forma de que a Él le agrada. Es decir, que Él lo disfruta, Él lo saborea. Él se siente feliz cuando nosotros hacemos lo que es correcto. Cuando nosotros luchamos con nuestra propia concupiscencia y yo quiero, cuando tengo un problema de carácter y tengo que explotar o no sé qué, yo digo, no voy a explotar. Me voy a calmar. Dios dice, esto lo estoy disfrutando. Esto es lo que yo quiero. Que tú puedas tener un dominio propio, que ese dominio propio es parte del fruto del Espíritu Santo. Y que tú dices, tengo control. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está sobre encima de mi espíritu que me está mandando a hacer esto, pero mi Espíritu Santo me dice no más. Y yo escucho al Espíritu Santo. Y escucho la voz de Dios. Eso es vivir agradablemente para el Señor, para que Él lo pueda disfrutar y Él va a decir maravilloso y te va a aplaudir. Porque se deleita. El Señor se deleita de que nosotros vivamos en obediencia. Deleitarse es lo disfruta. Y eso es parte del sinónimo de ser agradable. Agradable a Dios es buscar la forma de que Él disfrute nuestras acciones. Y mira todo lo que Pablo estaba diciendo aquí. Pablo no estaba diciendo, ven y darte 7 golpes de pecho, reza tanto, cuántas horas vas a estar orando. No. Dice, si tú quieres presentarte adecuadamente delante de Dios, los 3 puntos que estaba hablando son buscando formas de que tu vida sea agradable delante del Señor y que tus acciones sean correctas delante del Señor. No tus palabras, sino que tú demuestres realmente de que tu actitud diaria y tu manera de pensar va acorde con lo que dice la palabra del Señor. Eso es lo que Él busca en nosotros. Eso es lo que Él ve agradable en la vida de nosotros. Sí, por supuesto, orar es necesario porque establece comunicación con el Señor, drena nuestros problemas, pues nos ayuda a hablar con Él. Pero tú puedes vivir todo el día orando y después que dejas orar, ¿cómo es tu vida? O adorando al Señor, la adoración es maravillosa. Él la recibe con un perfume fresco. David adoraba y bailaba y el Señor dice la palabra que Él se regocijaba danzando al Señor. Y está bien, eso hay que hacerlo. Pero si tú quieres que el Señor se pueda agradar de ti, tienes que vivir correctamente delante de Él. Para que puedas demostrar que realmente esa acción que tú llevas de adoración pueda ir de la mano con tu vida diaria, que es nuestra verdadera adoración. Y es lo más difícil. Pero cuando tú vayas a empezar a decir, oye, ¿qué voy a hacer? Tengo que agradar a Dios. Yo siempre me recuerdo, y se lo he dicho, siempre uso este ejemplo en la parte de los bautizos, porque me encanta, de verdad que lo leí en un libro de vida con propósito. Y decía, ¿cómo haces tú para que todos los días puedas sacarle una sonrisa a Dios? ¿Tú te imaginas a Dios sonriendo? Yo nunca me lo imaginé hasta ese día. Y yo decía, oye, sí, ¿cómo será eso? ¿Cómo será Él sentado en su diestra, mirándome a mí y diciendo, qué bien, lo hiciste maravilloso? Así como cuando Luis Marco comenzó estos días, teníamos siempre diciendo, oye, ¿por qué Luis Marco gatea de espalda? ¿Por qué gatea hacia atrás? Y gateaba hacia atrás todo el día, hacia atrás, y decía, nosotros motivándolo hacia adelante y él iba atrás gateando, atrás de espalda, y él se ponía bravo y se tiraba al piso, como que no entiendo cómo hacer para ir hacia adelante. El día que logró hacerlo, y se fue caminando hacia adelante, él miraba a todos lados contento, y yo estaba viéndolo. Y yo le digo, amor, mira a Luis Marco, y los dos los vieron, claro, no quisimos asustarlo para que continuara, pero estábamos con una sonrisa de oreja a oreja.
Así está el Señor con nosotros. Cuando Él ve que ustedes dicen, oye, no voy a ir hacia este lado porque voy a cometer un pecado delante del Señor. Aunque, no sé cómo hacer para ir, pero no lo voy a hacer. Y ustedes ponen al Señor por encima de todo para agradarlo a Él. Mi hermano, Él está arriba ahí riéndose. Y Él está diciendo, wow, qué bueno. Marcos, y no voy a decir un nombre para que no veas que es personal, pero lo está diciendo, el nombre de cada uno de ustedes, diciéndole, bien. Entonces, ese libro decía, tú has pensado en todo el día cuántas sonrisas les vas a sacar tú al Señor ese día. Entonces, cuando tú dices, cuántas cosas yo estoy haciendo correctamente delante de Él, que Él está sonriendo por cada una de las acciones que yo estoy haciendo. Porque yo estoy viviendo de tal manera en que soy un sacrificio vivo para Él y fui santo apartado para Él y estoy siendo agradable ante los ojos del Señor. Él se está disfrutando de mi manera de vivir. Y dice el versículo 2 lo siguiente, vamos a ver lo que dice el versículo 2 para ir avanzando. Dice el versículo 2, entonces, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces la pregunta que uno se puede hacer es, entonces, ¿cómo debo hacer para poder entender qué es lo que a Dios le gusta? Entonces dice aquí Pablo, dice, primero y principal, no te conformes a este siglo. Es decir, no te adaptes, dice otra versión, a este mundo. Sí, no te unas a lo que este mundo está diciendo. Que estás separado completamente de lo que Dios realmente quiere para tu vida. Entonces Él hace una advertencia y dice, no te conformes, sino ten cuidado. No te juntes con las cosas de este mundo. Si este mundo dice que antes de casarte, pues tienes que tener relaciones sexuales y vivir con esa persona 2 o 3 meses antes, porque si de repente no te gusta y te das cuenta que cuando vives con él, eso lo dicen muchísimo ahorita, dice, y sugieren, dice, primero vete a vivir un tiempecito, unos 2 meses, bien juntos, a ver si primero te gusta sexualmente y segundo, si te gusta convivir con él. Y si no, entonces no te cases porque no se casaron, entonces no tienes un divorcio encima. Pero eso lo dice este mundo. El Señor dice ¿qué? Tú vas a ser hombre y si eres mujer, mujer de un solo varón, de una sola mujer, serle fiel, respétala, ámala y tú sujétate a tu marido y sigue adelante y vive con él. Y crezcan juntos como que son un solo cuerpo. No prueba si te gusta, pero eso es lo que dice este mundo y por eso es que dice Pablo, ojo, no te adaptes a las condiciones que este mundo te va a decir separados del amor de Dios. Pero, ¿cómo sé yo cuando el mundo me dice a mí algo que es correcto y que es lo que quiere el Señor? Dice después, transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Y cómo ocurre este proceso? ¿Cómo ocurre el cambio de nuestro entendimiento? A través de la palabra del Señor y de su Espíritu Santo. Cuando tú empiezas a meditar y a estudiar, y meditar no es el que estamos acostumbrados, que vemos también en este mundo. No, meditar es analizar, entender y razonar que lo que vas a empezar a hacer es correcto. Entonces, cuando tú empiezas a estudiar la palabra y como hijo de Dios permite que el Espíritu Santo revele la palabra de Dios en tu vida, Él hace un cambio en ti. Y yo sé que a ustedes le han pasado, porque si a mí me pasó, yo sé que también le ha pasado a ustedes. Cuando tú empiezas a estudiar la palabra y empiezas a vivir situaciones que te pueden llevar a algo incorrecto, tú te acuerdas de eso. Eso es el Espíritu Santo. Y tú dices, y empiezas a tener la lucha. Y cuando la haces y te das cuenta que está en contra del Señor, te sientes mal. Eso es el Espíritu Santo, que te está diciendo por qué lo haces. ¿Por qué estás haciendo? Y te está redarguyendo. ¿Y hay por qué? Porque empieza a haber una transformación de nuestra manera de pensar a través de la palabra del Señor. Y la transformación comienza en nuestro corazón, de lo que está sembrado ahí. Pero si tú no lees la Biblia, no vas a poder entender qué es lo que Dios quiere para ti. Qué es lo que Dios quiere que tú, como Dios quiere que tú puedas vivir adecuadamente. Y los cambios van a empezar siempre, siempre de acuerdo a la palabra del Señor. Si tú quieres empezar a vivir correctamente delante de Él y quieres empezar a vivir correctamente delante del Señor, es necesario que empieces a estudiar la Biblia. Puedes venir todos los domingos, mi hermano,
y escuchar la palabra del Señor, maravilloso, alabar al Señor y sentir esa emoción y esa parte que te llenas cuando alabas al Señor. Pero si tú no estudias la palabra del Señor y no empiezas a vivir lo que dice la palabra del Señor, no empiezas a ser lleno del Espíritu Santo. No empiezas a vivir esa llenura que empiezas a vivir cuando dices, oye, estoy feliz. ¿Pero por qué? Porque estoy haciendo lo que al Señor le agrada. Cuando tú haces lo que realmente le agrada al Señor, tienes un gozo inexplicable. ¿No le ha pasado eso? A mí me pasaba. Y muchos amigos míos me decían, pero ¿cómo te diviertes ahora que no sales a rumbear? Yo les decía, no sé. Pero lo que yo sí sé es que disfruto. Me siento contento cuando me pongo más en la casa a estudiar la palabra y para mí eso me alegra, porque me llena de vida. Y es palabra de vida, dice la Señora. ¿No le ha pasado eso? Yo creo que fue el único, pero hágalo para que vea que lo vas a disfrutar. Y después me va a decir, pastor, lo estoy disfrutando. Y yo le voy a decir, vamos a leer juntos, pues. ¿Y qué has aprendido? Vamos a ver qué aprendimos ahí juntos. Y es así. Y esa es la parte que te ayuda a ser transformado y empiezas entonces a permitir que el Espíritu Santo de Dios guíe tu vida. Y es cuando entonces tú dices, no, siento que el Espíritu me dice que no lo haga. No lo voy a hacer. Y yo sé que no le agrada al Señor. Entonces cuando a mí me decía, vamos a rumbear, yo le decía, porque yo sé que en ese ambiente, aunque voy a decir, no, me quedaba de repente a las 11, después es mentira. Con una o con dos ya quiero irme a otro lugar y después empecé a fumar y después como decía que no, entonces la gente es aburrido, entonces preferí decir, no voy. Y no voy. Porque para mí es más importante agradar a Dios que satisfacerme yo mismo, satisfacer a este mundo. Y empecé a alejarme también de todo aquello que era incorrecto. Y eso es buscando la forma de agradar a Dios. Ya después de eso, mire lo que dice aquí. Dice, después de que tú puedas ser transformado por la renovación del Espíritu Santo y a través de la palabra del Señor y vives una vida agradable y no te hasta este siglo, dice, ¿para qué es todo esto? ¿Por qué el Señor quiere que tú seas obediente a Él? ¿Por qué el Señor quiere que tú vivas adecuadamente delante de Él y que seas un sacrificio vivo y que entiendas que eres santo, que eres apartado para Él y que puedas entender de que el Señor quiere que tú vivas en obediencia a Él? Bueno, todo esto tiene un fin, para que puedas comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. La única forma de que tú puedas ver la voluntad de Dios en tu vida es caminando adecuadamente delante de Él. No vas a poder verla si estás apartado de sus caminos, si estás metido en este mundo. Ahora, si tú permites que el Espíritu Santo de Dios te guíe, te transforme y que la palabra del Señor renueve tu vida y empiezas a dar fruto del Espíritu Santo adecuadamente, te aseguro que vas a ver esa voluntad de Dios que es buena y agradable. ¿Qué significa que es buena? Buena, que es de beneficio para ti, que es perfecta para tu vida. Y si hablamos que es perfecta es porque no tiene errores. Dios no comete errores. Y si Él dice que Él va a buscar de ti planes de bien y no de mal, y que su voluntad es buena, agradable y perfecta, es porque no tiene errores. Tú tienes que afianzarte en esa promesa y decir, Señor, yo camino delante de ti correctamente porque sé que los planes que tienes para mí son los mejores para mi vida. Pero yo camino en obediencia a ti para que yo pueda empezar a ver lo que es correcto en mi vida. No lo vas a poder ver si te desvías. ¿Por qué? Porque ahí no se va a meter el Señor. Y el Señor nunca te va a llevar, nunca, por un camino que te aparte o te lleve al pecado o te haga cometer pecado. Eso no viene de parte de Dios. Porque tú no vas a poder decir, oye, pero es que conocí a esta persona, pero tú sabes que es mi debilidad. ¿Por qué me la pusiste? No, el Señor no te la puso. Es una prueba que te vas a colocar y no pasa la prueba. No. El enemigo te tentó y tú no fuiste fuerte y te apartó del Señor, que es lo que quiere Él. Toda prueba que venga de parte del Señor te va a acercar mucho más a Él y te va a ayudar a permitir una mejor relación con el Señor. Y así va a ser. Solamente es que tú tienes que saber, oye, esta situación me va a acercar o me va a apartar del Señor. Dios no quiera, si es una enfermedad, ¿qué va a pasar en esa enfermedad? ¿Más voy a buscar de Él o me voy a tirar al piso? Bueno, el Señor dice, tú decides, me buscas a mí, aquí estoy. Y así puede suceder en muchas situaciones, pero tienes que saber cuándo eres tentado y cuándo eres probado.
pero siempre sabiendo de que lo que vayas a vivir, si viene de parte de Dios, va a ser bueno, agradable y perfecto para tu vida. Te va a buscar la forma de poder vivir mejor delante de Él. Ya para ir terminando, yo estuve sacando acá, ¿cómo puedo poner en práctica yo todo esto? ¿Cómo puedo yo vivir una vida práctica de obediencia delante del Señor? Y mira lo que tengo aquí. Mira, lo primero que puse fue que debo aprender a vivir una entrega total. Para yo poder vivir ser un sacrificio vivo delante del Señor, y para yo poder vivir en obediencia al Señor, debo entregarme totalmente a Él. No por partes, ni por áreas que quiero ir entregando. No puedo decir, Señor, bueno, en mi hogar, sí voy a ser obediente a ti. Voy a amar a mi esposa porque, bueno, me gusta, y voy a amarla a ella. Y a mis hijos porque, bueno, son mis hijos, los amo, eso está en la sangre. Pero en el trabajo no. En el trabajo yo voy a ver cómo salen los negocios, cómo voy haciendo, y en el día a día, y si yo no soy de fuerte, no me respetan, entonces tengo que ser así. No, la entrega es total. El sacrificio es vivo, es en todo momento. Tenemos que ser totalmente entregados al Señor. En nuestra casa, en nuestro trabajo, con nuestro vecino, en la calle, en todo lugar. Mire, yo aprendí un día, cuando empecé a ser pastor aquí en la iglesia, es que donde quiera que iba, de repente salía un momento y alguien me decía, pastor, y yo no me acordaba. Y yo, bueno, como lo saludaba con cariño y todo. Y después fui entendiendo de que la gente te reconoce. Y tú tienes que saber que tú eres testimonio vivo delante del Señor. Entonces, ¿cómo yo vivo doble vida? No entiendo eso. No se puede vivir doble vida. Porque si aquí hay la gente, te puede ver. ¿Cómo será el Señor que te ve en todo momento, en todo lugar? Porque es omnipresente y omnipotente, y Él sabe todo, Él sabe hasta nuestros pensamientos. Entonces, ¿cómo yo puedo engañarlo a Él? Si yo le digo a Él que lo amo, es porque lo amo. Si yo le digo a Él que me estoy entregando para vivir por Él y para Él, es porque me estoy entregando, y no por parte, sino que en todo momento voy a estar buscando la forma de agradarle. Que no es por arte de magia, que no es fácil, sí, no es fácil. Que no vamos a ser perfectos, no vamos a ser perfectos, sino hasta que estemos delante de su presencia. Pero en mi caminar haré todo lo posible para que en todo momento yo pueda agradarlo a Él. Esa debe ser mi manera de pensar. Que yo voy a buscar la forma de agradar al Señor y ser obediente a Él en cada momento, aunque me cueste a mí, aunque me sea difícil, aunque sea duro, yo voy a buscar la forma de agradarlo a Él. Lo otro, hay yo lo llamé aquí contracultura. Hay una lucha, de acuerdo a lo que vimos, de la cultura de acá y tu nueva cultura que es celestial. Tenemos la cultura del reino de Dios. Somos embajadores de Cristo en esta tierra. Representamos al reino de los cielos. Y nuestra cultura está aquí. Aquí están las normas, en la palabra del Señor. Entonces, hay un choque cultural de esta tierra y de nosotros que tenemos una cultura del reino. Entonces empiezas a decir, bueno, ¿cuál va a prevalecer? Bueno, la mía es celestial. Yo soy hijo de Dios, que es mi vida eterna. Yo represento a Cristo en esta tierra y soy su representante, y yo soy embajador del cielo acá. Entonces yo empiezo a vivir como un embajador realmente. Y donde quiera que caminas, busca la forma de decir, en el reino de los cielos es esto así. El Señor me dice a mí que es así, porque es tu mayor anhelo. Eres embajador de Cristo acá. Y como por último, tenemos que vivir una renovación continua. ¿Qué significa eso? Diariamente. Así lo hayas leído, vuelve a leer ese versículo. Porque aquí es donde va a haber la renovación. La palabra es la que transforma nuestra manera de pensar. La palabra del Señor es la que nos va a permitir renovarnos día a día. Cuando tú empieces a leer, ora al Señor y el Espíritu Santo, renueva mi vida. Revélame esta palabra. Quiero entender. Y si no lo entiendo, quiero volver a leerlo y no quiero seguir avanzando hasta que tú me ayudes a entender qué quieres decirme, cómo debo vivir delante de ti. Es una renovación diaria.
Y por eso es que el versículo anterior a esto que habíamos estado estudiando acá, que sería Romanos 11:36, es el último del 11, es el anterior a este, dice así, porque es aquí donde podemos nosotros saber por qué lo hacemos, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Cuando nosotros entendemos de que el Señor, que por Él estamos, para Él estamos y por Él fue la creación, mi hermano, no hay más nada que hacer. Él es nuestro mayor presidente. Por eso que somos sus embajadores. Y por eso vivimos, ¿para qué? Para honrarlo a Él. Y me encanta, vamos a leerlo de nuevo. Dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Recuerda todo el tiempo eso. Dice, oye, yo no fui un boom, ni un fortuito por ahí, no. Yo nací porque Él me creó. Yo estoy aquí porque Él quería que yo estuviese aquí. Entonces, por Él yo debo vivir. Para Él debo vivir en todo momento. Para Dios. Que ese sea tu anhelo todos los días. Que tú puedas vivir de tal manera que puedas entender que eres ese miembro activo del Señor que quiere agradarlo a Él en todo. Ese debe ser eso es lo que Dios espera de ti día a día. Que tú lo puedas hacer desde aquí, por eso es que eres vivo, activo. Y que podamos ser obedientes a Él en todo sentido. Ponte de pie ahí donde estás, vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por esta tarde y decirle al Señor que realmente entendemos que tenemos que vivir en obediencia para Él. A Él le damos las gracias por todo, pero queremos empezar ahora a agradecerle con nuestra manera de vivir, con nuestras acciones. Y es ahí donde Él va a estar sonriendo todos los días. Y recuerden eso, recuerden, oye, ¿qué está haciendo el Señor ahorita en este momento? Está sonriendo por mí. Ya, y tú sacas otra sonrisa y sigues adelante, porque sabes que está siendo agradable para Él. Gracias, Señor, por esta tarde. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad para nosotros. Gracias, Señor, porque en todo momento hemos sentido tu abrazo y podemos ver tu protección día a día en nuestra vida. Señor, ayúdanos a que cada día podamos vivir en obediencia delante de ti. Queremos vivir para agradarte en todo sentido, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a poder entender que nuestra vida es reflejo tuyo. Que nuestra vida aquí en esta tierra es representar a ti en todo momento, Señor. Queremos vivir para agradarte. Ayúdanos, Señor, a entender si hay algo en nuestro corazón que nos está apartando de ti. Ayúdanos, Señor, a entender si hay algo en el que estamos actualmente viviendo que no es correcto delante de ti. Permítenos, Señor, poder honrarte a ti en todo sentido, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestro trabajo. Honrarte con todas nuestras acciones, con nuestros pensamientos. Ayúdanos, Señor, a poder ser testigos fieles de tu amor en todo sentido, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder cambiar aquello que es necesario cambiar y poder renovar nuestra mente, renovar nuestro corazón, renovar nuestra manera de pensar. Ayúdanos, Espíritu Santo, a entender cada día más tu voluntad en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a poder vivir de tal manera que seamos agradables delante de ti en todo sentido. Gracias, Padre, por lo que estás haciendo. Gracias, Padre, porque sé que estás hablando a nuestros corazones en este momento y estás trabajando en nuestra mente, Señor, para poder ser agentes de cambio desde el momento que salgamos de aquí, Señor. Ayúdanos, Señor, en todo momento. Y a ti, Señor, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.